¿Todos resucitaremos de entre los muertos, Alejandro, o solo los creyentes, verdad? Bueno, la respuesta es todos, absolutamente todos resucitaremos de entre los muertos, mi querida Jessie. La resurrección se encuentra al último, al final de todo, en la consumación de los tiempos. Ahí está la respuesta a la pregunta, ¿qué imagen tendremos? La imagen de Jesucristo. Pero esa adquisición de esta segunda o nueva naturaleza, Jesús la hizo para toda la eternidad. Bienvenidos a su programa El Texto en su Contexto, un espacio en donde aprenderemos a leer la Biblia de una manera correcta y adecuada. El día de hoy estaremos hablando acerca del tema de la resurrección de los muertos. ¿Qué es la resurrección de los muertos? ¿Cuándo se llevará a cabo? ¿Y qué imagen tendremos? Para despejar todas estas inquietudes tenemos como siempre la presencia de nuestro pastor Alejandro Merino. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias, mi querida Jessie. Me gozo en el Señor por estar una vez más junto a ti en este programa para el mismo propósito y objetivo, darle gloria a nuestro Dios y por supuesto mientras hacemos de eso poder como iglesia ser edificados con estos temas. Amén, que así sea, Alejandro. Vamos a iniciar entonces. ¿Qué es la resurrección de los muertos? Mi querida Jessie, la palabra resurrección, el significado etimológico de resurrección se remonta del griego y del latín. En este momento no recuerdo la palabra griega, pero creo que la palabra latina nos va a servir de mucho para desmenuzar el significado de resurrección. La palabra latina es resurrectio, que a su vez se origina en la palabra resurgere. El re es el prefijo que le antecede a la palabra y significa de nuevo u otra vez. Ese es el significado de este prefijo re. Y surgere significa levantarse, incorporarse, a ponerse de pie. Si unimos las dos palabras, el prefijo con la palabra, su significado literal sería ponerse de pie una vez más, levantarse de nuevo, incorporarse otra vez. Y si estamos hablando de la resurrección de entre los muertos, su significado vendría a ser levantarse ¿de dónde? De la tumba, del ataúd, de entre las cenizas, ponerse de pie otra vez, levantarse de nuevo, incorporarse una vez más. Ese es el significado etimológico de la palabra, mi querida Jessie. Es decir, que cuando una persona muere y va a la presencia de nuestro Señor, no todo termina ahí. Exactamente, Jessie, no todo termina ahí. Y nosotros nos hemos olvidado del tema de la resurrección al momento de conversar, al momento de compartir el evangelio, al momento de predicar, al momento de lo que sea. Nos hemos olvidado de este tema tan crucial y importante dentro de las enseñanzas bíblicas. Y como tú bien haces referencia, no todo termina ahí, pero es lo que nosotros ahora estamos pensando que sucede, ¿no? Porque hablamos mucho de que cuando un creyente fallece en el Señor, parte a la presencia de nuestro buen Dios. Y eso es una verdad, por supuesto, irrefutable. Cuando un cristiano muere, va a la presencia del Señor y está con el Señor, pero la idea que se ha introducido ahora en el cristianismo actual es que esa persona está en la presencia del Señor por toda la eternidad y que ahí se termina todo. O sea, que ese es el fin de la historia y que no va a suceder nada más. Pero no es lo que enseña la Escritura. La Escritura enseña que hay algo que debe suceder al final. Todavía falta algo. Entonces, primero, mi querida Jessie, debemos identificar lo siguiente. Cuando una persona muere en Cristo, un creyente, un cristiano, un redimido, lo que se va al cielo, a la presencia del Señor, ¿sabes qué es? Bueno, algunas personas han dicho que nosotros estamos compuestos por cuerpo, alma y espíritu, que somos tripartitos. Otras personas han dicho que nosotros estamos compuestos por alma o espíritu, Y cuerpo. haciendo alusión de que alma y espíritu es un sinónimo, y cuerpo. Yo la verdad me inclino a esta postura. Yo considero que el ser humano es bipartito, no tripartito. ¿Por qué? Porque hay más evidencia bíblica en donde alma y espíritu es usado como sinónimo, haciendo una distinción entre nuestra parte física y material, que es el cuerpo, y la parte espiritual, la parte trascendente. Hay textos, por supuesto, en la Escritura, sobre todo los del apóstol Pablo, donde dice que el Señor nos encuentra irreprensibles en cuerpo, alma y espíritu. Y hay muy pocos textos los que hacen referencia al cuerpo, alma y espíritu. No es un tema que nos compete tratar el día de hoy, pero quiero que más o menos identifiquemos eso.
Sin embargo, yo creo que hay más evidencia bíblica que habla a favor de que el ser humano está compuesto de dos formas o de dos maneras. Nuestra alma o espíritu, porque yo considero que ese es un sinónimo, y nuestra parte terrenal, nuestro cuerpo. Entonces, cuando uno muere, es nuestra alma o nuestro espíritu el que va a la presencia del Señor. Y es nuestro cuerpo el que nosotros observamos que queda acá. Lo velamos, ¿verdad? Y posteriormente lo enterramos o lo incineramos. Y eso es lo que se descompone. Entonces, eso es lo que sucede de manera bíblicamente hablando. Pero el fin no es ese, mi querida Jessie. O sea, el fin no es que el alma que está con el Señor ahorita en su presencia ya termina ahí. Hay algo que debe suceder, hay algo que tiene que ocurrir, y esa es la resurrección entre los muertos. Es decir, es tan importante el tema de la resurrección de los muertos que cuando nosotros compartimos el Evangelio, llevamos las buenas nuevas a otras personas, es de suma importancia también hablarles acerca de la resurrección. Sí, por supuesto, mi querida Jessie, y quiero responderte a esa pregunta de manera bíblica. Quiero que me acompañes, por favor, al Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos 46 y 48. Dice así la palabra del Señor. Y les dijo, está escrito, y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de los pecados a todas las naciones. ¿Por qué te estoy llevando a este texto? Porque yo quiero que tú identifiques que para la iglesia primitiva, que para los primeros cristianos, el tema de la resurrección de los muertos era primordial, era esencial, era la base, era el fundamento, era el alma del evangelio, mi querida Jessie. Sin resurrección entre los muertos, no, el evangelio no tenía razón de existir ni razón de ser. Entonces, aquí en el evangelio de Lucas dice eso. Porque está escrito que fue necesario que Cristo muriera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento del perdón de los pecados. Es decir, que dentro de la predicación del Evangelio tiene que estar indiscutiblemente esta parte en la que hace referencia a que Cristo resucitó de entre los muertos. Otro texto, quiero que me acompañes a Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Versículo 32, y dice la Escritura, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Recuerdas que Jesucristo forma a los 12 discípulos? La misma comisión que les da a sus discípulos, les da a todos, a sus apóstoles y a sus discípulos, que sean testigos de Él. Y me seráis testigos en Jerusalén, y hasta en lo último de la tierra, en Judea, en Samaria, y hasta en lo último de la tierra. ¿Testigos de qué, Jessie? La Biblia hace referencia a ser testigos de su resurrección, principalmente hablando. Porque, una vez más, hablo de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Aquí está hablando justamente de la llegada del Espíritu Santo en su primer discurso, en el discurso de Pedro, cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés. Pero el hecho es que quiero que tú identifiques cuál era el meollo del asunto, la médula del asunto, al compartir el Evangelio en un inicio. De igual manera, Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 15. En el versículo 15 nos dice lo siguiente: a este Jesucristo que ustedes mataron, al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Una vez más, el testimonio que los apóstoles tenían que dar, que los primeros discípulos tenían que dar, era justamente de la resurrección entre los muertos. No había motivo de ser, no habría motivo de existir si ellos no hubieran sido testigos oculares de la resurrección de Cristo. Acuérdate que Cristo fue crucificado, murió, y al tercer día se levanta de entre los muertos. Y es ahí donde sus discípulos empiezan a predicar, porque ellos son testigos de la resurrección de entre los muertos. Y el último texto bíblico que quiero citarte, 1 Corintios, capítulo 15. Como tú puedes evidenciar en tu Biblia,
el título, como inicia el versículo 1 del capítulo 15, es la resurrección entre los muertos. De aquí el apóstol Pablo va a decir: además os declaro, amados hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también ustedes recibieron, en el cual también ustedes deben perseverar, por el cual asimismo, si ustedes retienen las palabras que nosotros hemos predicado, dice Pablo, son salvos. Si no, ustedes creyeron en vano. Entonces, ¿a qué se está refiriendo Pablo? ¿Cuál era el asunto principal de su predicación? Si tú te fijas, él está haciendo énfasis en lo siguiente, versículo 3. Porque primeramente yo les he enseñado o yo les he predicado lo que asimismo aprendí o recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, sí, y que fue sepultado conforme a las Escrituras, sí, pero no termina ahí. Que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y él va a decir: apareció primero a Cefas, que es Pedro, después a los 12, y al último, como a un abortivo, me apareció a mí, dice el apóstol, ¿no es cierto? En el versículo 12, mi querida Jessie dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no existe la resurrección de entre los muertos? ¿Ves? Es decir, una de las partes fundamentales y principales de la predicación de la iglesia primitiva era la resurrección de entre los muertos, y lo acabo de leer. Por eso Pablo dice: ¿cómo es posible que algunos de ustedes, porque eso empezó a suceder en ese momento en la iglesia de Corinto, algunos empiezan a dudar, algunos empiezan a decir que la resurrección de entre los muertos es una falsedad, es una falacia, es una fantasía? Y Pablo dice: pero si esa es la médula de nuestra predicación. Si Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo dicen ustedes que no hay resurrección? Versículo 13. Porque si no hay resurrección de entre los muertos, tampoco Cristo resucitó. Entonces, ¿no es cierto? Es evidente. Versículo 14. Y si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra predicación. Lo que Pablo está diciendo es: estamos perdiendo el tiempo. No hay razón de ser para nosotros de estar predicando. No hay razón. Estamos perdiendo nuestro tiempo. Y lo mismo sucedería actualmente. Si los pastores un domingo estaríamos perdiendo nuestro tiempo en la iglesia predicando, si Cristo no resucitó de entre los muertos. Podríamos estar haciendo deporte en la Carolina, que es un parque que nosotros tenemos acá en la ciudad de Quito, como tú sabes, para las personas que nos están viendo y no conocen qué es la Carolina. Podríamos estar con nuestra familia en una piscina, pero no habría razón de ser. Y el apóstol Pablo dice: vana sería en vano nuestra predicación. Y no solo nuestra predicación. Si Cristo no se levantó de entre los muertos, nuestra fe sería en vana. Y seríamos hallados falsos testigos de Dios, porque nosotros hemos testificado que Dios le levantó de entre los muertos. Aún estuviéramos en nuestros pecados y delitos. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, es decir, si solamente creemos en Cristo para esta vida y no para una venidera, por su resurrección de entre los muertos, seríamos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, dice la Reina Valera. Es decir, seríamos los más dignos de lástima, mi querida Jessie, de toda la humanidad, nosotros los cristianos. Versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. Él resucitó. Primicias de los que murieron fue hecha, porque Él es las primicias. Él es el primero en haberse levantado. ¿Te acuerdas del significado? Levantarse una vez más, ponerse de pie, incorporarse de nuevo. ¿De dónde? De la tumba. Exactamente, mi querida Jessie. Y Cristo es el primero que hace eso. Así que quería responderte con la Escritura para que veas lo importante que es el tema de la resurrección de entre los muertos en la predicación, al momento de evangelizar, al momento de discipular, absolutamente en todo, al momento de enseñar las Escrituras. Claro, en esa base está nuestra fe. Porque al momento que Jesús resucita y se levanta de entre los muertos, también vence a la muerte. Exactamente. Vence al pecado que sometía a la humanidad. Exactamente. Se habla mucho del plan de redención, el plan divino que Dios ejecutó para nuestra salvación. ¿En qué orden se encuentra la resurrección en ese plan divino? Qué excelente pregunta, mi querida Jessie, es una excelente pregunta. Y la respuesta es al final. Justamente dentro del plan de la redención que Dios estableció en la Trinidad desde antes de la fundación del mundo, la resurrección se encuentra al último, al final de todo, en la consumación de los tiempos. Y quiero una vez más responderte de manera bíblica. Quiero que me acompañes a 1 Corintios, ahí mismo, donde ya nos encontramos, capítulo 15, pero vamos a adelantarnos hasta el versículo 23. Mira lo que dice el apóstol Pablo, hablando acerca de la resurrección de entre los muertos, porque eso es el contexto. Pero cada uno ha de resucitar en su debido orden, dice el apóstol Pablo.
primero Cristo, las primicias. No es que después de Cristo viene alguien más a ser resucitado, considerado como las primicias. No, es Cristo las primicias. Cristo es las primicias porque Él es el primero, eso significa primicias. Él tiene el honor de haber sido el primero, de haberse levantado de entre los muertos, de haber resucitado. Después de las primicias, que es Cristo, dice, luego los que son de Cristo en su venida, hablando de su segunda venida, que es un tema que nosotros ya tratamos en otro programa. Versículo 24, ¿qué dice? Luego el fin de todo, mi querida Jessie, el fin del mundo, el fin de los tiempos, el fin de la historia. Así que el orden de la resurrección de entre los muertos justamente es ese, al final de los tiempos. Hay otro texto que quisiera citar, primero a los Tesalonicenses capítulo 4. En el versículo 13, mi querida Jessie, una vez más tú puedes darte cuenta que en la Biblia el título es La venida del Señor. Y este texto ya nosotros lo citamos en el programa de la segunda venida del Señor. Pero vale la pena volverlo a citar en el tema de la resurrección de entre los muertos, porque nos compete completamente. Pablo va a decir, no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los que mueren. ¿Te acuerdas? Porque no quiero que se entristezcan como los otros que no tienen esperanza, porque si el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, entonces, dice Pablo, los que han muerto en Dios serán reunidos con Cristo y también resucitarán. Pero nosotros, los que hayamos quedado, los que estemos vivos, no precederemos a los que murieron, hablando de la resurrección entre los muertos. Porque el Señor mismo, con voz de mando, de arcángel y de trompeta, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados y estaremos juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. Ese es el final de toda la historia. El Señor Jesucristo regresa, la resurrección entre los muertos se lleva a cabo. Entonces aquí cobra más sentido este texto, ¿verdad? Jesucristo regresa en la segunda venida, como ya lo dijimos en el programa anterior, con sus ángeles y con las personas que murieron en Cristo. ¿Para qué? Para que su alma vuelva a juntarse con su cuerpo y se resuciten, se levanten una vez más, se pongan de pie por otra vez de nuevo. Y después los que estén vivos tendrán que ser transformados también en un cuerpo sin pecado, en un cuerpo glorificado, y a eso es a lo que Pablo llama el arrebato. Entonces es justamente necesario, mi querida Jessie, que eso ocurra, y esa es la respuesta que nos da la Escritura. Es decir, Alejandro, la resurrección es un evento simultáneo. Es decir, viene Jesús, su segunda venida, y se da la resurrección de los muertos, y es el fin. Exactamente, mi querida Jessie. Ese es el orden. Y esa es la respuesta que la Biblia nos da a tu pregunta. Correcto. Ahora nace la inquietud, ¿qué imagen nosotros vamos a tener? Porque muchas personas dicen, tal vez vamos a resucitar como ángeles o como un ser de luz espiritual que no tendremos forma. ¿Cuál será nuestra imagen en la resurrección? Wow. Acabas de hacer una de las preguntas más maravillosas y una de las preguntas que más se han realizado a lo largo de la historia, mi querida Jessie, porque no es una pregunta reciente. Y quiero contestarte una vez más desde la Biblia. Primera a los Corintios capítulo 15, versículo 35. Aquí Pablo nos va a responder a esta pregunta, mi querida Jessie, porque en este momento de la historia ya le hacen esta pregunta al apóstol Pablo. Y mira lo que dice la Escritura. Pero dirá alguno de ustedes, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿Ves? ¿Acaso no es la misma pregunta que me acabas de hacer? Correcto. Imagínate, ¿qué imagen tendremos? Porque sí, la mayoría de personas, la mayoría de cristianos, mi querida Jessie, consideran que nosotros tendremos otra imagen, una imagen completamente diferente, una imagen que nosotros incluso no conocemos o que no se nos ha sido revelada, como una nueva especie celestial, luminosa, o como si fuéramos ángeles. Es como se nos pinta en las películas, ¿no? Cuando una persona muere, en las películas aparece que está vestido de blanco, que tiene alitas, que tiene una aureola en la cabeza y cosas por el estilo. Pero no es lo que la Biblia nos enseña, mi querida Jessie. Pablo va a responder, ¿cómo dirá alguno? ¿Cómo resucitarán de entre los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿Qué imagen tendrán? Versículo 36 del apóstol Pablo dice que no debemos ser necios, porque lo que sembramos no se vivifica si primero no muere. Y mire el ejemplo que él va a poner, mi querida Jessie.
Versículo 37. Y lo que sembramos no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo. Es el grano desnudo. Y él pone un ejemplo agrícola, ya sea de trigo o ya sea de cualquier otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Cuando tú ves un árbol, mi querida Jessie, de manzanas, de mandarinas, de aguacates, tú estás viendo ya el cuerpo en donde se encuentra la semilla o el alma, podríamos decirlo así, de esa fruta. Estoy dando un ejemplo, ¿no? Metafórico. Cuando esa semilla cae a tierra, solo la semilla, cuando nosotros utilizamos la fruta, la arrancamos del árbol, la abrimos, consumimos la fruta y vuelves a utilizar la semilla, ese es el grano desnudo. Cuando tú vuelves a sembrar ese grano desnudo, ¿qué es lo que te esperas que salga del árbol? Quizás otro aguacate con una imagen diferente y distinta a la que ya salió. La misma, ¿verdad? Mira lo que Pablo va a decir. Pero Dios da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma, sino que una carne es la de los hombres, otra es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Por ende, nosotros los hombres ya tenemos una carne designada o establecida, un cuerpo designado o establecido por Dios. Versículo 40, y este es el versículo que ha llegado a confundir al mundo cristiano, mi querida Jessie. Porque el versículo 40 dice que hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Entonces, aquí, sacando de contexto esta porción, se ha llegado a malinterpretar y a pensar que nuestra imagen, que nuestro cuerpo, que nuestra forma en la resurrección de entre los muertos será completamente diferente y distinta a la que nosotros ya poseemos hoy día. Pero no es lo que la Biblia está hablando y eso es lo que vamos a entender juntos en esta mañana. Una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales, dice el apóstol Pablo. Versículo 42. Así también es la resurrección de entre los muertos. Mira la respuesta de Pablo. Se siembra en corrupción. Al momento que Pablo utiliza la palabra sembrar, está hablando de la muerte. Es decir, morimos en corrupción y la corrupción hace referencia a nuestro pecado, a nuestra naturaleza caída. Pero dice que la resurrección será en incorrupción, dice la Biblia, mi querida Jessie. Así que no está hablando que el cuerpo celestial y el cuerpo terrenal cambia en la forma. Está hablando que el uno es pecaminoso y el otro es sin pecado. A eso es a lo que se refiere. Y mira lo que va a seguir diciendo. El uno muere o se siembra en deshonra y el otro resucitará en gloria. El uno muere en debilidad por causa del pecado, por supuesto, pero resucitará en poder. Versículo 44. Se siembra en cuerpo animal. Aquí Pablo va a utilizar esta forma de llamar a nuestra carne, a nuestra naturaleza caída y pecaminosa como cuerpo animal, pero dice que resucitaremos en un cuerpo espiritual. Entonces, ¿cuál es la diferencia del cuerpo animal y el cuerpo espiritual, mi querida Jessie? En que el uno es pecaminoso y el otro es sin pecado. Esa es la única diferencia. Mira lo que va a seguir diciendo el apóstol Pablo en el versículo 45. Así también está escrito, está establecido. Fue creado, fue hecho el primer hombre. ¿Quién es el primer hombre? Adán. Él fue hecho un alma viviente. Y el postrer Adán, ¿sabes quién es el postrer Adán, mi querida Jessie? Jesucristo es el postrer Adán. Él es espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es lo primero, sino lo animal. Es decir, la parte pecaminosa, la parte humana. Luego lo espiritual. Versículo 47. El primer hombre, hablando de quién? De Adán, ¿te acuerdas? Es de la tierra, es terrenal. Pero el segundo hombre, haciendo referencia ¿a quién? A Jesucristo, que es el Señor, Él es del cielo. Cual el terrenal, tales los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Versículo 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, es decir, de Adán, traeremos la imagen del celestial, es decir, de Jesucristo. Ahí está la respuesta a la pregunta, ¿qué imagen tendremos? La imagen de Jesucristo. Ahora lo que tendríamos que analizar es, ¿qué imagen tenía Jesucristo al momento de resucitar de entre los muertos? Correcto. ¿Qué imagen traía Jesucristo? ¿Qué imagen poseía Jesucristo? Porque Jesucristo se hizo hombre, adquirió la naturaleza humana y Él murió. Él ya murió. Y al momento de resucitar,
Jesús no resucitó con alas, con una aureola en la cabeza, no resucitó en un cuerpo luminoso o teniendo otra forma. Vamos a ver cómo Jesucristo resucitó. Quiero que por favor me acompañes a Lucas, capítulo 24, versículo 36. Aquí la escritura en el versículo 36 va a hacer énfasis y referencia a cuando nuestro Señor Jesucristo se aparece ya resucitado de entre los muertos a sus discípulos. Mira, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces todos espantados y atemorizados pensaban que veían un espíritu, mi querida Jessie, pensaban que veían un fantasma. ¿Por qué? Porque ellos vieron a Jesucristo muerto, ellos vieron a Jesucristo crucificado, asesinado. No había forma, no había manera de que Él pueda sobrevivir a todo lo que le hicieron los romanos y los propios sacerdotes y judíos. Jesucristo estuvo más que muerto y esa era una verdad irrefutable. Al tercer día Jesucristo se levanta de entre los muertos y se les aparece. Ellos dicen: ¿cómo es esto posible? Y mira lo que les responde nuestro Señor Jesucristo. Él les dijo: ¿por qué están ustedes turbados y vienen a vuestros corazones esta clase de pensamientos? ¿Qué clase de pensamientos? Ellos estaban pensando: ¿será acaso un fantasma? ¿Será acaso un espíritu? Y Jesucristo dice, versículo 39, observen bien mis manos y observen bien mis pies, que yo mismo soy. Pálpenme, tóquenme y obsérvenme, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ustedes ven que yo tengo. ¿Ves, mi querida Jessie? Nuestro Señor de Gloria resucitó de la misma manera que murió, en carne y hueso. En carne y hueso. Nuestro Señor de Gloria adquirió esta segunda naturaleza, que es la naturaleza humana, para toda la eternidad, Jessie. Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, no adquirió la naturaleza humana por un determinado tiempo, solamente para llevar a cabo el plan de la redención y morir por nosotros, y al momento de resucitar dijo: listo, cumplí mi misión y me voy a quitar ahora sí el disfraz y vuelvo a ser solamente Dios. No, Jesucristo se resucita siendo completamente hombre y siendo completamente Dios. Una persona con dos naturalezas, la humana y la divina. Y de esa misma manera asciende a la diestra del Padre y se encuentra actualmente sentado intercediendo por nosotros, siendo completamente humano y siendo completamente Dios. Y no sé si tú sabías, mi querida Jessie, pero esa adquisición de esta segunda o nueva naturaleza, Jesús la hizo para toda la eternidad. No va a llegar un momento en la historia en la que Jesús se desprenda de esa naturaleza para quedarse como siempre estuvo en la eternidad pasada, solamente como Dios. No. Jesús va a ser completamente humano y completamente Dios por siempre y para siempre, jamás, por todos los siglos de los siglos sempiternos. Entonces es ilógico llegar a pensar que si el Señor de Gloria adquirió una naturaleza humana real de carne y hueso para la eternidad, nosotros en la resurrección de muertos tengamos una imagen diferente. Correcto. Que seamos considerados como ángeles o cosas semejantes. No, tendremos la misma imagen, mi querida Jessie, resucitaremos de carne y hueso. La diferencia del cuerpo terrenal con el cuerpo espiritual es que ya no tendremos pecado. Esa es la única diferencia. Seremos perfectos, seremos santos, puros, sin mancha. Seremos como Él es, como nuestro Señor Jesucristo. Alejandro, y aquí queda sentado también el inmenso amor y misericordia que Jesús tuvo y tiene aún por nosotros, que se despojó a sí mismo de su imagen como Dios para tomar nuestra imagen y está a la diestra de Dios Padre de esa manera, demostrando su infinito amor hacia nosotros. Ahora cabe también la inquietud: ¿la resurrección de los muertos es para toda la humanidad o solamente para los creyentes, para los redimidos en Cristo? Buena pregunta también, mi querida Jessie, pero quiero aclarar algo acerca de lo que acabas de mencionar, por si acaso genera alguna duda en las personas que nos están oyendo. Cuando la Biblia dice que Jesucristo se despojó de su divinidad, quiere decir que se despojó de utilizar el poder divino que le corresponde. No es que Jesucristo se desvistió de su divinidad o dejó su divinidad en el cielo para venir acá a la tierra, porque eso es imposible. Jesucristo en su esencia y naturaleza es Dios y siempre ha sido Dios y siempre va a ser Dios.
Lo que sucede ahí es que él decide no ocupar sus poderes de la segunda persona de la Trinidad como parte de esa divinidad para sujetarse al poder del Espíritu Santo. Por eso es que él es bautizado, él obra milagros, él resucita muertos, él hace todo lo que hace en el poder del Espíritu, a pesar de que tenía el poder por sí mismo, al ser la segunda persona de la Trinidad, para hacer todas esas cosas, pero él decide no ocupar su poder al adquirir esta nueva naturaleza humana y hacer todo lo que hace en el poder del Espíritu. Y es en el mismo poder del Espíritu que él es resucitado de entre los muertos, a pesar de que él mismo podía resucitar por sí mismo de entre los muertos, pero él espera que el Espíritu Santo haga esta obra. Entonces, vale la pena recalcar eso. Ahora, respondiendo a tu última inquietud, a tu última pregunta, me gustaría una vez más llevarte a las Escrituras. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 28 y 29. Tu pregunta fue la siguiente: ¿todos resucitaremos de entre los muertos, Alejandro, o solo los creyentes, verdad? Bueno, la respuesta es todos, absolutamente todos resucitaremos de entre los muertos, mi querida Jessie. Recapitulando que la resurrección de entre los muertos es un hecho literal, en donde el alma de la persona y el cuerpo de la persona vuelven a unirse, vuelven a encontrarse. Habíamos dicho que cuando un creyente muere, su alma va a la presencia del Señor, ¿verdad? Esperando su segunda venida para unirse al cuerpo que está aquí descompuesto en cenizas, en huesos, recién muerto como se encuentre. Pero se levantará una vez más. Mientras que el alma de un incrédulo, de alguien que rechazó el evangelio, de alguien que no es hijo de Dios, esa alma se encuentra en el infierno, esperando lo mismo, el día de la resurrección. Ese mismo día, que es de la segunda venida de Cristo, esa alma saldrá del infierno y se incorporará también a su cuerpo, mi querida Jessie, que está en la tumba, ya sea en huesos o en cenizas, y también resucitará de entre los muertos. Por eso digo que la resurrección es para todos. Y mira lo que nos dice el versículo 28 y 29. Dice así la Escritura: no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en el sepulcro oirán, escucharán la voz de Jesucristo, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, Jessie, saldrán a resurrección de condenación. ¿Sí te das cuenta? Para el lago de fuego, donde serán enviados todos los que ahora están en el infierno. Por eso dice que la Escritura que el infierno mismo será arrojado dentro del lago de fuego junto con Satanás y sus ángeles, el falso profeta, el falso Cristo, y todos los que hacen y sirven de iniquidad en este mundo, todos los incrédulos que no procedieron al arrepentimiento y creyeron en nuestro bendito Señor Jesucristo. Otro texto, Mateo 10, capítulo 10, versículo 28. Aquí Jesucristo, tratando de dar ánimo a sus discípulos, al momento de enviarlos a predicar el Evangelio, les dice: no tengan miedo si algo les llega a pasar, porque si algo les llega a suceder, sepan ustedes que aquel que mata el cuerpo no puede hacer más nada. Más bien ustedes deben temer a aquel que tiene la potestad de destruir tanto el cuerpo como el espíritu, como el alma, en el infierno. ¿Sí te das cuenta? Y eso hace referencia, por supuesto, a Dios. Deben ustedes temer a aquel que tiene la potestad de destruir tanto el cuerpo como el alma, las dos cosas, en el infierno. Y eso sucederá en el final de los tiempos, en el final del siglo, cuando ya todo llegue a su final, mi querida Jessie. Así que la resurrección de entre los muertos definitivamente es para todos. Correcto, Alejandro. La resurrección de los muertos es un evento literal que se llevará a cabo al final de los tiempos, lo cual nos debe llenar de gozo, de esperanza, porque vamos a poder adquirir la imagen de nuestro amado Señor conforme a su semejanza. No nos puede esto causar más gozo y esperanza. Agradecemos mucho la presencia de Alejandro en esta mañana y también agradecemos mucho su presencia. Recordarles a todos ustedes que se suscriban a nuestro canal para que puedan recibir información de más contenido como este. No se olviden de compartirlo con familias y amigos para que puedan también ser edificados al igual que ustedes, porque este es el principal propósito, la edificación de la iglesia. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a ustedes. Hasta una próxima oportunidad. Que Dios les bendiga.